SER Podcast. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo de análisis, tiempo de abierto en Hoy por Hoy. Este viernes estamos en Pamplona, estamos en Baluarte, que además nos han dejado una sala fantástica porque los oyentes que están aquí, muchísimas gracias por venir, eso lo primero. Y los que nos escuchan desde su casa deben saber que nosotros hacemos siempre el programa en un estudio en el que no entra la luz del día. Ya no digo el sol porque hoy tampoco hace sol aquí en Pamplona, pero no entra la luz del día. Y la verdad es que hacer el programa aquí, viendo la calle, viendo la vida pasar, viendo a la gente con los paraguas, luchando contra el viento, que hace mucho viento hoy aquí en Pamplona, es un auténtico lujo, y por eso les daba también a los oyentes que están aquí las gracias, porque hoy salir de casa, bueno, ustedes están un poco, yo creo, más acostumbrados, pero salir de casa es un poco complicado, pero también, como les digo, aquí van a estar calentitos, al calor de la compañía de los oyentes, pero sobre todo al calor de la radio. Así que bienvenidos a este ratito de radio, que vamos a empezar como todas las mañanas a esta hora con El Abierto, y así lo primero que tengo que hacer es saludar a los tres analistas que han venido hasta Pamplona con nosotros. Mariola Urrea, que es la que casi está más cerca de casa. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estoy en casa, Ángel. Es verdad que tú eres de aquí, claro. Es verdad, siempre me olvido. Así que para mí es siempre un te gusto. sitúo en La Rioja, pero Sí. tú estás en casa. Bueno, tengo el corazón partido, pero hoy aquí soy un poco navarra. O sea, tú de los tres eres la que juegas seguro en casa. Carlos Sánchez, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo juego también en casa porque me gusta mucho Navarra y Pamplona en particular. Vale, pues entonces, y ya no sé tú, Cristina Monge, si juegas en casa, si te sientes extranjera. Ángeles, por favor, de la Ribera, que yo soy de Zaragoza, que estoy aquí al lado, que somos vecinos. No podía haber encantada. elegido mejor los tres analistas que nos acompañan esta mañana. Y también aquí en la mesa con nosotros, María Chivite, presidenta Navarra. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿Cómo Agunón. está? Pues bien, diremos. ¿Cómo queda el cuerpo después de un debate como este, como el debate del estado de la comunidad? Bueno, pues yo me quedé ayer satisfecha. Yo creo que hice un relato realista, con datos objetivos de cómo está la realidad de Navarra, y lo que quiero poner en valor es que somos la comunidad con mayor calidad de vida de España, y creo que eso nos tiene que enorgullecer como navarros y navarras. ¿En qué se traduce la calidad de vida en Navarra? Bueno, pues ¿en qué se traduce? Se traduce en una pujanza económica, se traduce en unos buenos servicios públicos, se traduce también, bueno, en una buena calidad de nuestro medio ambiente, que es algo que también valoran mucho los navarros. Como digo, esos son 9 indicadores, el estudio de calidad de vida, que nos posicionan los primeros. Le preguntaba a la presidenta por este debate, el debate sobre el estado de la comunidad, que hoy termina aquí en el Parlamento. Usted la escuchaba yo esta mañana, que decía, en sus intervenciones ha dicho que van a seguir trabajando con más fuerza si cabe. Y claro, dijo esto ante un discurso de la oposición que le pide que se vaya. ¿Ha pasado página del caso Koldo? Bueno, yo cuando conocí, pues todas esas informaciones que salieron en el informe de la UCO, desde luego yo me puse al frente. Yo creo que hicimos un ejercicio de transparencia importante, 3 auditorías encargadas por el propio gobierno. Yo creo que la ciudadanía tiene que confiar en que tiene unas instituciones que trabajan honradamente, y por lo tanto, como digo, me puse a la cabeza. Y lo que hemos constatado es que, más allá de que efectivamente hay irregularidades administrativas, por lo tanto, procedimientos que tenemos que mejorar y darles más garantía, ningún atisbo de corrupción. Por lo tanto, tranquilidad. Y bueno, mi responsabilidad es para con la comunidad y para con los navarros y navarras. Tenemos que seguir haciendo cosas, no nos podemos paralizar, por lo tanto hay que seguir adelante. Yo entiendo que la oposición seguirá con su mantra, yo creo que es lo único que les queda. Siempre basculan corrupción, eta corrupción, es lo único que utilizan. Y nosotros, pues seguir atendiendo las principales preocupaciones que nos plantea la gente. Ustedes el miércoles aprobaron una propuesta de ley de transparencia para regular los lobbies, auditaron, usted me está diciendo, los mecanismos, los controles, auditaron las concesiones de obra y hablaron de algunas irregularidades administrativas, que es lo que me está diciendo usted ahora. ¿Cree que con estas medidas hay suficiente para recuperar, ya no le hablo de la política, sino la confianza de los ciudadanos? Bueno, recuperar la confianza de los ciudadanos en política creo que es trabajo de todos. Y no solo se soluciona con esa modificación de ley. Por cierto, tengo que decir que Navarra es pionera en cuestiones de transparencia, nuestras agendas, nuestros bienes, ahora con el registro de lobbies, que es verdad que existe en Europa, pero no en España. Yo creo que la confianza se demuestra día a día, desde luego, diciendo las cosas como son, las cosas que van bien
y también reconociendo que hay cosas que tenemos que mejorar. Yo creo que la confianza se recupera con la verdad. Presidenta, usted se la vio muy afectada cuando saltó todo el caso de Santos Cerdán. No hace mucho entrevistaba yo al presidente del gobierno, que es una persona que había estado también muy próxima a Santos Cerdán, y yo le preguntaba, ¿de verdad, presidente, que usted no se imaginaba nada, no veía nada? Y es la misma pregunta que le hago a usted, porque usted también ha trabajado muy cerca, ya no solo a nivel profesional, sino a nivel personal, también muy cerca de Santos Cerdán. Efectivamente, así es. Santos Cerdán ha sido mi compañero durante muchos años y lo digo siempre igual, yo no lo reconozco en actitudes, en eso que hemos podido escuchar en algunos de los audios. Jamás lo he reconocido ahí. Y por lo tanto, pues, como digo, me sorprendió y me dolió personalmente también. ¿Usted habló con él después? No he vuelto a hablar con él, no. ¿Y en todo este tiempo que ha estado en la cárcel no ha vuelto a hablar con él? No. Si hablara con él, ¿qué le diría? Bueno, pues yo creo que tendría bastantes preguntas que hacerle y creo cuestiones que creo que debería aclarar, sí. ¿Él tampoco ha intentado hablar con usted? No. Acaba de cerrar su 7º acuerdo presupuestario. Desde 2019 gobierna en minoría. En España saben que estamos con presupuesto prorrogado y de manera endémica. Yo no sé si Pedro Sánchez la llama y le pide consejo. María, ¿cómo se hace eso? Bueno, es verdad, de 7 presupuestos, bueno, ahora queda el trámite parlamentario, sí, pero ya hay acuerdo. Esto yo creo que pone en valor, ¿no?, la necesidad de diálogos. El gobierno quiere dialogar, el gobierno quiere acordar, pero es verdad que nosotros hemos encontrado al otro lado, pues, fuerzas políticas que también quieren hacerlo. Pero claro, dos no acuerdan si una de las partes no quiere. Por lo tanto, bueno, pues nosotros hemos conseguido llegar a un acuerdo. Es verdad que son muchas horas de conversaciones, de discusiones, de ahora me voy, de ahora vuelvo, pero bueno, lo que aporta este gobierno es estabilidad y certidumbre, que creo que viene bien, ¿no?, en todo este contexto quizás de demasiado ruido. ¿Y usted piensa que se puede vivir sin presupuestos? Bueno, en una situación de crecimiento económico como la que estamos, es posible. ¿Es deseable? No. ¿Es mejor tener presupuestos? Por supuesto que sí. Pero bueno, funcionar se puede funcionar, pero creo que hay que seguir esforzándose en llegar a acuerdos. ¿Y cómo afecta a las comunidades que no haya presupuestos generales del Estado? Bueno, las comunidades del régimen común, pues no lo tengo claro. Desde luego... Esa es la ventaja que tienen ustedes. Claro que nosotros tenemos nuestro propio régimen económico. Bueno, yo creo que a todos nos vendría bien que hubiera presupuestos, efectivamente, y por lo tanto, bueno, pues creo que el gobierno debe seguir esforzándose, pero también pido, ¿no?, ese ejercicio de responsabilidad para el resto de fuerzas políticas de la oposición, porque esto no es una cuestión de que el gobierno se lleve o no pues una victoria, porque al final el que haya presupuestos nos afecta a todos los ciudadanos, no es el gobierno, es el conjunto de este país. Usted dijo ayer que su gobierno lo hará, pero ¿aguantará Pedro Sánchez hasta 2027? Sin estos presupuestos, ahora mismo pensando que Junts no le va a dar apoyo, ya veremos, después hablaremos con los analistas de Junts que puede acabar haciendo, pero ¿usted piensa que se puede agotar la legislatura? Bueno, yo creo que el presidente ha mostrado su voluntad firme de agotar la legislatura. Creo que hay bastantes cosas que llevar adelante, no solo los presupuestos. Y por lo tanto, bueno, pues como digo, hay muchas cosas que sacar adelante y espero que sea posible no son hacerlo. Los presupuestos, pero presentar sin presupuestos es complicado. Sin presupuestos es más difícil. No es imposible, es más difícil. Es verdad que cuando tienes crecimiento económico es más fácil, pero yo creo que también llamo a la responsabilidad del resto de agentes políticos para que haya acuerdos. En el marco fiscal que han acordado ahora con EH Bildu, han pactado reducir el tramo máximo del impuesto de sociedades, pero con algunas condiciones, por ejemplo, mantener el empleo, no hacer ERES por causa económica, cumplir el plan de igualdad. ¿Se están contagiando del dumping fiscal de las comunidades del Partido Popular, presidenta? Pues para nada. Y es que el modelo de Navarra nada tiene que ver con eso, ¿no? Nosotros utilizamos nuestra fiscalidad, como lo decíamos ayer, beneficios fiscales para conseguir beneficios sociales. Nosotros vinculamos a aquellas empresas que lo hagan bien por estabilidad en el empleo, que lo hagan bien, por ejemplo, cumpliendo la ley de igualdad, en donde tiene que haber planes de igualdad en las empresas. Aquellas empresas que luchen contra la siniestralidad laboral, estamos dispuestas a que esas empresas puedan tener beneficios fiscales, pero como digo, siempre y cuando haya unos beneficios sociales. Y creo que unos beneficios sociales para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras de esta comunidad, que van a ser los máximos beneficiados. Por lo tanto, como digo, aquí hay una vinculación que nada tiene que ver, dejo de pagar impuestos porque sí, no.
beneficios fiscales que consiguen beneficios sociales. Si no, no habrá beneficios fiscales. Y eso es, creo que aquí todos salimos ganando. Las empresas, pero sobre todo los trabajadores y trabajadoras por un mejor empleo. ¿No hay competencia entre comunidades? Bueno, yo creo que es evidente, ¿no? Y yo creo que quien más sufre la competencia fiscal que hace Madrid, yo creo que son las propias comunidades del Partido Popular. Yo no sé cómo Castilla y León no levanta la voz ante el dumping fiscal que está sufriendo esa comunidad frente a Madrid. ¿Afecta sobre todo, usted piensa, a comunidades del Partido Popular? Bueno, quizás a las comunidades que están más cercanas, ¿no? a Madrid, sin duda. Mañana se va de viaje a China. No sé qué pasa con China, que va todo el mundo a China. ¿Qué ofrece su comunidad o qué intercambio puede haber con China? Mira, Navarra tiene una alianza con una de las regiones chinas desde hace más de 20 años. De hecho, en la legislatura pasada teníamos un consejero, el que llevaba industria, que sabía hablar chino incluso, quiero decir que el señor Manu Ayerdi. Bueno, nosotros vamos a retomar esas relaciones con China. Es verdad que también, bueno, pues hay empresas chinas que están interesadas en instalarse en Europa y creo que Navarra lo que puede ofrecer es un ecosistema industrial perfecto, ¿no? Tenemos pues clústeres, formación, centros tecnológicos y, como digo, pues la región más industrializada de España y una de las más de Europa. Por lo tanto, bueno, pues vamos a ofrecer el buen entorno de Navarra como una comunidad a la que puedan venir a invertir. Las relaciones de las que usted habla se pueden reforzar ahora, sobre todo por la situación de Estados Unidos. Hay que mirar, Bueno, miran más a China. No, yo creo que nosotros trabajamos con todos los países, tratamos en términos de igualdad tanto a Estados Unidos como a China, pero vemos que hay en estos momentos oportunidades de China. Hay algunas empresas que han estado aquí, chinas que han estado aquí, bueno, pues interesándose por nuestra comunidad y creo que ha llegado el momento pues dar ese salto y mostrar el interés que Navarra tiene en esas inversiones. No sé, Presidenta, desde dónde va a volar usted a China, pero su gobierno acaba de poner en marcha la licitación para aumentar los vuelos en Pamplona, que al fin y al cabo es otro factor importante a la hora, hablábamos del dumping fiscal, pero es otro factor importante a la hora de atraer inversión o de atraer turismo. Bueno, efectivamente, tener mejores conexiones, me da igual por carretera, en donde estamos trabajando también, por tren y también por avión, mejora nuestra competitividad. Espero que esa licitación vaya bien, por lo que me dice la consejera, ya hay varias empresas que se han interesado por esa licitación, el día 1 de diciembre lo sabremos. Viajo a China desde Madrid. Nuestra opción no es poner vuelos directamente a Pekín, pero como digo, yo creo que este era un tema, el de los vuelos pendiente. Es la primera vez que se hace en esta comunidad. Lo hemos hecho de la mano de AENA, a la que tenemos mucho que agradecer, para hacer una buena licitación y espero, como digo, que el día 1 bueno, pues tengamos buenas noticias para conectarnos mejor con otras partes del país, pero también para conectarnos mejor fuera, también con otros países de Europa, pero sobre todo la idea es que nos pudiéramos conectar con otros hubs que nos conectaran, pues bien sea con India, bien sea con China o bien sea con Estados Unidos. ¿Ha perdido conexiones? Es decir, el déficit de conexiones que tiene ahora mismo, o de posibilidad de volar desde o a Pamplona, ¿se ha ido reduciendo? Sí. ¿Y usted qué lo atribuye? Antes de la pandemia teníamos un vuelo a Frankfurt, a Alemania, que con la pandemia pues desapareció y que no ha vuelto. Por lo tanto, bueno, pues este es uno de los vuelos que queremos recuperar. Aquí tenemos muchas empresas alemanas y luego además, bueno, pues con ese vuelo a Frankfurt también teníamos empresas del sector agroalimentario que volaban, hacían a Frankfurt y luego volaban a India o volaban a China, como digo, por esas conexiones, ¿no? Hace 2 semanas Navarra fue noticia por incidentes violentos en torno a la visita de Vito Quiles, hace 15 días del final de ETA. No quiero dedicarle ni un minuto, ni un segundo a Vito Quiles, pero sí quiero dedicarle a los brotes de violencia que pueda haber, que yo no sé si esto preocupa a la presidenta de la comunidad. Bueno, toda manifestación de violencia preocupa y ocupa al gobierno. Yo creo que somos una comunidad que ya hemos pasado mucho, hace afortunadamente años pasados, con el tema de la violencia de ETA y por lo tanto somos una comunidad que valoramos mucho la convivencia y es algo que estamos trabajando mucho desde el gobierno, ¿no? Por lo tanto, todo ejercicio de violencia, toda manifestación de violencia tiene el más rotundo rechazo, venga de donde venga de quien venga del gobierno, que como digo es una de las máximas prioridades del gobierno, trabajar en convivencia. Los navarros y las navarras lo que quieren es vivir en paz.
Y desde luego la violencia es algo que rechazamos porque bueno, pues queremos abrir otros espacios, porque aquí se vive bien y queremos seguir viviendo muy bien. La derecha habla del retorno de la Kale Borroka, no solo la derecha política, también la derecha mediática, y la acusan a usted de minimizar estos brotes de violencia por el hecho de no molestar, de no querer molestar a sus socios. El rechazo a lo que vimos el pasado jueves con la visita de Vito Quiles fue rechazado por la presidenta del Gobierno desde el minuto 1. Hizo declaraciones, el mismo consejero de universidades hizo declaraciones esa misma tarde, rechazando esas manifestaciones de violencia. Quiero decir que Vito vino aquí precisamente para eso, porque lo que viene a hacer, me da igual aquí o en cualquier otra comunidad, es a confrontar y a generar polémica y que luego tenga efectivamente su reflejo en los medios de comunicación. El rechazo del Gobierno de Navarra, como digo, la violencia, venga de donde venga y venga de quien venga, no tiene espacio en esta comunidad. Lo rechaza el Gobierno, pues que lo rechaza el conjunto de los navarros y las navarras, que lo que queremos, como decía antes y reitero, vivir en paz y en tranquilidad. ¿Tienen detectado de dónde pueden venir estos grupos violentos? Bueno, es un movimiento antifascista, bueno, así se autodenominan, pero yo también creo que la respuesta a Vito Quiles o a la provocación. La respuesta a la provocación creo que es un error responder con violencia. Yo creo que la respuesta quizás es más complicada, ¿no? Pero la respuesta tiene que ser a través del diálogo y de manifestaciones verbales. Desde luego, no manifestaciones violentas, porque al final responder igual es ponerte en el mismo plano. Creo que no ha sido una buena estrategia y, como digo, estos son grupos que se denominan antifascistas, pero creo que al fascismo no se le tiene que responder con violencia. Presidenta, ahora cuando arranquemos el análisis en el abierto, vamos a empezar por el juicio al fiscal general del Estado, que quedó ayer visto para sentencia. No sé si lo ha seguido usted. Un poco. ¿Qué conclusión ha sacado de lo que ha visto, de lo que ha escuchado? Bueno, yo mantengo, ¿no? Y es mi creencia, que el fiscal es inocente, y creo que las pruebas que se han presentado contra él pues son bastante circunstanciales. Y creo que también, ¿no?, en esto que hablábamos de ganar credibilidad en las instituciones, porque al final son la esencia de nuestra democracia, creo que en este juicio quien ha salido debilitado son las instituciones en general, ¿no? Tanto el procedimiento del juicio como por lo que hemos podido ver de algunos de los informes de la UCO. ¿Piensa que la sentencia calmará las aguas? Bueno, vamos a ver cuál es la... Sí, vamos a ver cuál es. Sea cual sea. No, sea cual sea, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Yo creo que es deseable que las instituciones hagamos bien las cosas, ganemos en credibilidad, porque aquí lo que está en juego no es el fiscal, es la democracia en sí misma. Presidenta, yo le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Muchísima suerte y seguiremos hablando, como siempre. Encantada. Gracias de verdad. Que tenga un buen día. El Abierto. Ser podcast. En el abierto hoy, desde Baluarte, en Pamplona, con Mariola Urrea, con Cristina Monge, con Carlos Sánchez, después de escuchar a la presidenta de esta comunidad, a María Chivite, y terminábamos precisamente hablando con ella casi del balance del juicio del fiscal general del Estado, que ayer quedó visto para sentencia, después de 2 semanas, un juicio inédito a una institución, o al representante de una institución como es la Fiscalía General del Estado. Ayer se celebró la última sesión con las conclusiones finales de las partes, y lo que vamos a hacer para poner un poco de orden es que vamos a empezar con lo que expuso la acusación, que básicamente no se mueve ni un milímetro, a pesar de todo lo que se ha escuchado dentro de esa sala, no se mueve ni un milímetro de lo que pensaba antes de que empezara el juicio. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Y es que es esto, ¿no?, que a pesar de todos los testimonios que hemos escuchado, como los periodistas que desvinculan al fiscal de cualquier filtración, los titubeos incluso de la UCO, la acusación mantiene que Álvaro García Ortiz es responsable del delito de revelación de secretos. Creen que los indicios son suficientes para respaldar esa teoría. Restan toda validez a lo que contaron nuestros compañeros. Los periodistas interpretan que su derecho a no revelar sus fuentes hace que su testimonio sea tan poco fiable como el que pueda dar un acusado. Este es el argumento. Pierde fuerza, sí, el testimonio de los periodistas por esa salvaguarda del secreto profesional. Lo que hubo ayer fue un choque de relatos en la última sesión por la filtración del correo en el que el novio de Ayuso admitía sus delitos fiscales. Las acusaciones encabezadas por el novio de Ayuso proclamaron la culpabilidad del fiscal general. El acusado filtró el email a la cadena SER.
Imitando los métodos de revelación políticos, ese email había sido transmitido a la cadena SER por el acusado, como método para activar su relato institucional de confesión y culpabilidad, como parte de su estrategia para eludir la responsabilidad posterior. Los periodistas fuimos enemigos a batir, hasta 8 han declarado que tuvieron o conocieron el documento antes de que lo tuviera Álvaro García Ortiz. Declararon como testigos, obligados a decir verdad, pero para las acusaciones los periodistas son eso que decías tú, que somos más parecidos a los imputados. Pueden acogerse al derecho a revelar sus fuentes ante las preguntas que se les formulen. Es decir, que con respecto a la selección de qué pregunta responder y qué no, pues se encuentran en una situación análoga a los investigados. Igual, lo que hace que tengamos que prestar cautelas en la valoración de lo que dicen. Cautelas especiales, igual que se adoptan con los investigados. No son las cautelas normales de un testigo. En el informe final, el novio de Ayuso volvió a presentarse como la víctima de una persecución política por parte de la Agencia Tributaria y de la Fiscalía, que se alineó con el Gobierno, dijo, para lanzar contra él un relato de culpabilidad. Es que se transmite que es un delincuente confeso. Se tiene una sentencia pública de condena antes de que ni tan siquiera existiera ningún procedimiento penal. No había reparto de la denuncia y ya se era el delincuente confeso. ¿Qué consecuencias ha tenido esto para don Alberto González Amador? Que te marquen y te conviertan en moneda política del Gobierno de España bajo el relato institucional del Ministerio Fiscal de confesión y culpabilidad arrasa. Las 6 sesiones no han aportado ningún indicio que vincule a Álvaro García Ortiz con la filtración y, conscientes de eso, los abogados se han centrado en la nota de prensa de la Fiscalía que desmintió el bulo de Miguel Ángel Rodríguez y que fue el origen de la causa en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, no lo olvidemos. Sin embargo, luego esa nota la descartó el Supremo. Ahora dicen que ese comunicado puso el sello institucional al reconocimiento del delito. Un componente de la nota de prensa innecesario para neutralizar el supuesto bulo del que partiría todo, que la Fiscalía habría propuesto un pacto y que el pacto se habría parado desde arriba. Su inclusión en la nota de prensa jamás podría estar justificado por ningún fin expresado por el acusado como pretendido por la nota. Neutralizar que el fiscal del asunto hubiera impulsado una conformidad no requiere decir que ha reconocido ningún delito. Porque luego, eso es delito, dijo Ángels. Luego, Pedro, están las conclusiones de la defensa, pero vamos a hacer una cosa. Como tenemos que ir a la pausa, a la vuelta vamos con las conclusiones de la defensa. Nos han quedado clarísimas las conclusiones de la acusación. Vamos a escuchar después las de la defensa, porque de estas acusaciones, y casi solo te lo quiero pedir a ti, luego hablaremos todos, como representante decano de los periodistas sentado en esta mesa, a mí me parece muy preocupante las palabras de la defensa sobre el trabajo de los periodistas, sobre la protección de la fuente, porque al final el periodista protege a la fuente para garantizarle a los ciudadanos una información veraz. Nos ampara la Constitución. Es que además los equipara con los imputados. Claro. Es decir, que es una cosa verdaderamente fuera de lugar. Quiere decir, un derecho constitucional no se puede ser, está para proteger a los ciudadanos, no solamente a los periodistas. Yo creo que en esto del secreto profesional siempre pensamos que somos nosotros los que estamos protegiendo. No, estamos protegiendo a los ciudadanos. Por en cuanto no tengamos esa capacidad, no podremos denunciar prácticamente nada. Y por eso no es una defensa corporativa de nuestro negocio, de nuestra profesión. Es una defensa de todos los ciudadanos, porque tienen derecho a contar cuando vean algún tipo de irregularidad, algún tipo de corrupción, algún tipo de manifiesta ilegalidad o ilícito en cualquier empresa. Tienen derecho a denunciarlo. Y si el periodista puede ser perfectamente obligado a decir quién es su fuente, pues el que paga no solo el periodista, sino el que paga es el ciudadano, que tiene derecho a denunciar la corrupción. Tiene la democracia. Voy a hacer esa pausa que decía. A la vuelta vamos a seguir escuchando los alegatos, las conclusiones finales de la defensa del fiscal general del Estado, y vamos a hacer un repaso de lo que ha dado de sí el juicio, y ya iremos con todo el análisis. Abierto hoy desde Pamplona, Mariola Urrea, Cristina Monge y Carlos Sánchez. Estábamos escuchando lo que dio de sí ayer esa última jornada del juicio al fiscal general del Estado, con las conclusiones tanto de la acusación como de la defensa. Habíamos escuchado de momento los argumentos de la acusación. Pedro, antes de ir con los argumentos de la defensa, una pregunta. ¿Alguna acusación pidió que se abra algún tipo de procedimiento sobre los periodistas por falsos testimonios, dando por hecho que no se los creen?
No, esto no lo ha pedido ninguna de las acusaciones, Ángels, y es otra de las reflexiones que planeaba ayer entre los periodistas del Tribunal Supremo, porque si los periodistas han mentido para proteger al fiscal general del Estado, hay que deducir testimonio, hay que investigar ese presunto delito en los juzgados de Plaza de Castilla. Desde luego, ninguna de las acusaciones lo pidió. Vamos a ver si la sentencia finalmente fuera condenatoria, si pone este elemento sobre la mesa y deduce testimonio para que los juzgados de Plaza de Castilla investiguen un presunto delito de falso testimonio. Y vamos con los argumentos de la defensa. El abogado que defiende a García Ortiz dijo que solo hay indicios manoseados por la acusación y se refiere sobre todo al tratamiento que han hecho del borrado de las comunicaciones, del teléfono, de los correos, dando a entender que el fiscal lo hizo adrede para intentar eliminar cualquier rastro que le inculpara. Pero la defensa va más allá y habla incluso de una instrucción con lagunas, Pedro. Sí, dice la abogacía del Estado, que hizo un repaso cronológico y minucioso de los hechos, que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, es inocente. En relación con que la filtración hubiera procedido del señor fiscal general del Estado, no hay absolutamente ninguna prueba porque no puede haberla. Es Iñaki Ocio, que frente al desprecio a la prensa que habían pregonado las acusaciones, respaldó el trabajo y la versión de los profesionales de los medios de comunicación. Su declaración, tanto en instrucción como ahora, ha sido persistente, ha sido consistente, ha sido creíble al indicar que su fuente le había secuestrado la publicación del correo de 2 de febrero. La abogacía del Estado hizo un relato diametralmente opuesto al del novio de Ayuso. No hubo borrado de teléfono como consecuencia de la apertura de la investigación contra García Ortiz y tampoco eliminó su cuenta de correo electrónico. Eso lo hizo 2 meses más tarde. La Fiscalía, dijo la abogacía del Estado, quiso dar una respuesta institucional con una nota de prensa de desmentido al bulo que fabricó Miguel Ángel Rodríguez sobre el origen del pacto de conformidad que pretendía transmitir el mensaje de que la Fiscalía había ofrecido un pacto a una persona inocente como Alberto González Amador para conseguir una confesión en base a objetivos políticos. Ese era el contenido del bulo. La única filtración aquí, dijo Iñaki Ocio, es la de Miguel Ángel Rodríguez, que usó el correo de un fiscal para difundir entre los periodistas esa mentira sobre el pacto de conformidad, atribuyendo a García Ortiz una conducta prevaricadora. Que el señor Carlos Neira le envió una fotografía del correo que acaba de recibir del fiscal del caso a su cliente. Y su cliente inmediatamente, el señor González Amador, inmediatamente lo transmitió al jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es la única filtración que tenemos en esta causa debidamente acreditada. Las defensas denunciaron lo que llaman lagunas del instructor, que solo dirigió la investigación contra el jefe del Ministerio Público, a pesar de que el correo con la confesión viajaba y se compartían carpetas de operadores jurídicos a las que tenían acceso cientos de personas. Como consecuencia de este procedimiento de visado, tuvieron acceso todas las personas que se encontraban incorporadas en Fortuny, 524 fiscales y funcionarios, todas las personas que se encontraban dadas de alta en SAFI, 176 personas, y todo ello se encuentra debidamente documentado gracias a la labor de la Abogacía del Estado y del Ministerio Fiscal, porque existió una voluntad de no investigar toda esta ampliación del espectro de personas que potencialmente podían tener acceso a esta documental por parte del magistrado instructor. El tribunal ya delibera una sentencia que será histórica. Susana Polo, magistrada encuadrada en el sector progresista, será la ponente. Pedro, gracias. Un abrazo. Isabel Vega, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Decía Pedro, ahora le toca al Supremo dictar esa sentencia a partir de los documentos aportados, de los testimonios que hemos ido escuchando todos estos días. Pero ahora que el juicio ha terminado, Isa, ¿cuáles dirías tú que han sido los momentos claves sobre los que tiene que pivotar la sentencia del tribunal? Pues tienen tarea los magistrados, porque aunque no es un delito especialmente complejo, que al final es una revelación de secretos, la clave va a ser la credibilidad que concedan a estas tesis enfrentadas sobre los elementos sobre la mesa que venimos comentando. Y en esto, pues lo primero a resolver son las nulidades que pedían la Fiscalía y la Abogacía del Estado, sobre todo por esa desproporción en los registros como este del que hablaba un agente de la UCO. En el momento de entrar en registros yo literalmente no sabía lo que se estaba buscando. A mí solamente me dicen que se necesitan tipos de documentos y yo voy a la estructura de carpetas donde sé que hay documentos. Cuando eso se llevó a cabo era nulo y era nulo de toda nulidad.
Nulo de toda nulidad, decía la representante de la Fiscalía, Ángeles Sánchez Conde. Y al margen de este tema, otro asunto clave es el borrado del teléfono del fiscal general. Era un borrado rutinario, estaba destruyendo pruebas. El choque en las intervenciones del letrado de González Amador y el abogado del Estado. El 16 de octubre del 24, a las 10 horas, se notificó e hizo público el auto de asunción de la competencia de la Sala Segunda. A las 15:01 de ese día por primera vez y a las 15:17 por segunda vez, Álvaro García Ortiz procedió a borrar y eliminar todos los mensajes de todas las conversaciones de la aplicación de WhatsApp. Hacer una relación entre el borrado del día 16 con el conocimiento de su imputación no se sostiene. El señor fiscal general del Estado podía haber borrado muchísimo antes si existiese una verdadera voluntad de ocultamiento. Al fiscal Isa le reprochaban el borrado de los correos. Sí, es uno de esos indicios manoseados, como mencionabas, que decía el abogado de García Ortiz. El juicio ha aclarado que ese borrado de su cuenta de Gmail fue 2 meses después de los registros. Vaya, que la AUCO ya podía haber cogido de allí lo que hubiera sido necesario. También que cerró la cuenta porque estaba recibiendo amenazas. La responsable de estos asuntos en la Fiscalía General dijo además que García Ortiz ha cambiado de móvil una vez al año desde que está en el cargo. Y al margen de esto hay más temas, que es la credibilidad de los periodistas. Y como comentaba nuestro compañero Pedro Jiménez, es aquí donde está la madre del cordero, porque 3 aseguran que tuvieron el correo filtrado antes que el propio fiscal y al menos otros 3 conocían también antes su contenido. Lo que está claro es que esa noche, a las 21:38, el periodista Miguel Ángel Campos intenta contactar con el fiscal general a esa hora. ¿Habló con don Álvaro García Ortiz de alguna forma? En ningún momento. En ningún momento. ¿No le escribió ningún WhatsApp? En ningún momento. ¿Y no le llamó por WhatsApp? En ningún momento. No mantuve ninguna conversación con el señor Campos, que quede muy claro. Escuchábamos a un perito de la AUCO, a nuestro compañero Miguel Ángel Campos, que dio la primicia, y al propio García Ortiz. Campos dejó claro que su fuente no fue el fiscal general, como también hicieron los compañeros del diario.es y del País. Las acusaciones lo que plantean es si es válido como prueba el relato de un testigo, que nunca será completo, porque tiene derecho constitucional a preservar la fuente, y esto va a forzar que el Supremo tenga que pronunciarse. Todo lo que se ha filtrado de manera textual anteriormente. Pensaba que habías terminado. ¿Y se habías terminado? Sí, disculpa. Vale, no. Porque te iba a preguntar que la cronología de los correos es la clave para las acusaciones, ¿no? Sí, porque en esa redundancia de indicios que decía uno de los agentes de la AUCO es importante la sucesión temporal. García Ortiz al final se sienta en el banquillo porque tenía la oportunidad y, según las acusaciones, también el interés de filtrar ese correo para luego incorporarlo en una nota de prensa. Esta tesis es del todo incompatible con creer que hubo periodistas que lo tuvieron antes, así que el tribunal tendrá que decantarse por una tesis o por la otra. Y hay una cosa más, y es que al final es algo que arrastramos desde la fase de instrucción, como denuncian la Fiscalía y la defensa, la abogacía del Estado, y es que aquí la pregunta no es quién filtró el email del abogado de González Amador, la pregunta es si lo filtró el fiscal general del Estado. Todo lo que se ha filtrado de manera textual anteriormente estaba en Fiscalía General del Estado. Sí, todo lo que se ha filtrado estaba en poder de la Fiscalía General del Estado y de 600 personas más. Era el intercambio entre el teniente coronel de la AUCO, Antonio Balas, y Consuelo Crespo, la abogada del Estado. La cuestión es si el tribunal aprecia aquí una duda suficiente como para absolver al fiscal general. Isa, ahora sí, gracias. A vosotros. Hasta luego. Vamos a ir ya con el análisis. Antes hacía ya un titular como decano de los periodistas que está sentado en esta mesa y ahora como decana de los juristas. Creo que voy a empezar por Mariola Urrea. Después de todo lo escuchado, que me parecía importante este resumen de las conclusiones y ese análisis también que ofrecía Isabel Vega, para que nos hagamos una idea de todo lo que hemos escuchado, de todo lo que hemos visto. A partir de esto, ¿tú qué conclusiones sacas? Mira, yo ordenaría los argumentos en 3 puntos. El primero, creo que vale la pena recordar que todo proceso penal nace con la pretensión de dilucidar si el acusado es culpable o inocente. Segundo punto, es que este proceso penal está plagado de circunstancias que lo convierten en un proceso penal inédito, pero yo diría más, yo creo que es anómalo y yo creo que tiene partes jurídicamente extravagantes. Tan es así que solo se entiende si incorporamos al análisis algún otro elemento que no entra dentro del perímetro de lo jurídico.
Y esto obviamente nos exige incorporar fenómenos al debate jurídico que en principio no tendrían que estar. Y cito simplemente, la fase de instrucción ha sido absolutamente disparatada del señor Hurtado. Segundo, la propia apertura del juicio oral. Quiero recordar que el auto es un auto que no se adopta por unanimidad. Son 2 magistrados que apoyan la apertura del juicio oral y un voto particular absolutamente contundente en términos jurídicos que evidencia que no hay pruebas que permitan sostener la acusación. Y el juicio oral, es que lo hemos visto todos. No hace falta tener demasiados conocimientos jurídicos para señalar que para destruir la presunción de inocencia, que es un principio constitucional, se necesita mucho más que las declaraciones del gabinete de la presidencia. Y último punto y tercero, es que yo creo que el debate ha mutado, Ángeles, y esto es lo duro. Hoy el debate no es si el fiscal general del Estado es inocente o culpable, y empezaba con este argumento que es la base del proceso penal. Hoy es si el Tribunal Supremo va a preservar su presunta reputación o no. Y creo que esto es el punto en el que se encuentra el Tribunal Supremo porque se lo ha labrado a pulso. Con el análisis del final del juicio del fiscal general del Estado, inédito, anómalo, decía Mariola Urrea, que está aquí en el análisis junto a Carlos Sánchez y Cristina Monge, y decía una cosa al final que me parecía interesante, dice, el debate ya ha mutado, el debate es si el Tribunal Supremo va a preservar la reputación del fiscal general del Estado. Cristina. Sí, déjame hacer un par de consideraciones y voy a esa mutación del debate que creo que es donde estamos ahora, ¿no? La primera consideración, yo creo que este ha sido un caso en el que conforme ha ido pasando el tiempo, hemos ido viendo cómo la defensa tenía que probar la inocencia en lugar de quien acusaba a probar la culpabilidad del fiscal general del Estado. Es decir, es una enmienda a la totalidad del derecho penal en democracia. Porque entonces, ¿en qué se sustenta? Y creo que esto es muy importante que lo tengamos claro, ¿no? Porque se ha invertido la carga de la prueba de una forma absolutamente manifiesta a los ojos de todos, ¿no? Segundo, empezábamos este tema, Ángeles, decías tú, la acusación no se ha movido. Efectivamente, la acusación llegó allí con una serie de consideraciones, ha escuchado unos testimonios. De momento parece que no se abre procedimiento en contra de esos periodistas por haber mentido, pero entonces de esos testimonios tampoco la acusación está variando su posición. Luego, la fase de juicio oral parece que haya sido simplemente una escenificación. Y a mí me parece que esto es tremendo, porque si un juicio, en su fase de juicio oral, insisto, acaba siendo una escenificación, de forma que lo que ahí se dice o no se dice no hace mover ni un ápice las posiciones, ¿para qué se celebre ese juicio oral? ¿No? Por lo menos haber movido algo, haber planteado algún tipo de consideración, ni siquiera, ¿no? Y luego, en el momento en el que estamos, antes decíamos, el daño es para las instituciones y para su credibilidad. Y efectivamente yo tengo 3 preguntas que me hago. La primera es, ¿podría en estos momentos el Tribunal Supremo condenar al fiscal general del Estado sin que se haya visto por parte de nada ni de nadie una prueba contundente? Cuesta creerlo, ¿no? Pero la segunda pregunta, después de cómo ha sido todo el proceso y estando en el Tribunal Supremo como estamos, ¿parece normal pensar que quede en nada? A mí también. Después de haber llegado hasta aquí. Después de haber llegado hasta aquí, con una fianza, quiero recordar, de 150.000 euros, tremenda, que después cuando el propio fiscal general la recurre se queda en la mitad, que no es un dato baladí. Pero claro, luego llega la tercera pregunta. Si quedara en nada, políticamente, ¿cómo reaccionaría el Partido Popular, que ha hecho de este tema un caso bandera desde el punto de vista político? Entonces, las respuestas a estas 3 preguntas a mí me parecen todas terroríficas. Se den las respuestas que se den. Carlos. Bueno, yo quiero buscar otro enfoque para no ser redundante, y es un asunto que me preocupa mucho y yo creo que merece la pena que lo reflexione tanto el sistema judicial como el sistema político. Es el papel de las acusaciones populares. Es decir, esa manipulación grosera de una figura constitucional como una acusación popular que defendió claramente la izquierda en el debate constituyente y que ahora ha habido un abuso absoluto de la acusación popular. Creo que el sistema judicial está siendo engañado
por muchas asociaciones, sindicatos absolutamente despreciables porque no buscan la verdad, no buscan la justicia, sino buscan simplemente dañar a un determinado colectivo. Creo que el sistema tiene que reaccionar ante las acusaciones populares porque está haciendo un daño tremendo al propio Poder Judicial y al propio poder político. Está tensionando la vida como nunca ha ocurrido en España en muchísimos años. Os acordaréis en los años 90, la primera mitad de los años 90, aquello que se llamó el Sindicato del Crimen, donde había un grupo organizado para descabalgar a Felipe González del poder, porque en ese momento se pensaba que después de que cayeran los presupuestos en el debate del año 93 iba a ganar las elecciones el Partido Popular. No ocurrió así y empezó durante la primera mitad de los 90 un papel tremendo. Y ahí empezaron a surgir todas las acusaciones populares con unos fines verdaderamente indignos. Es decir, una utilización grosera de una figura constitucional. A mí me parece que esa reflexión que nos está llevando no se la está haciendo el Poder Judicial tampoco. Probablemente porque no es responsable el Poder Judicial. Yo estoy convencido que los 7 magistrados de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo van a actuar en conciencia y probablemente van a decir lo que ellos piensan, y no tengo ninguna duda, pero yo creo que están siendo ellos víctimas de todo ese proceso, de esas maniobras en la oscuridad que hay alrededor del sistema judicial. Mariola, que te veo. Me ves venir. Yo creo que no hay que creer o dejar creer. Hay que analizar los hechos. Por sus hechos les conoceréis. Y, hombre, los magistrados del Tribunal Supremo ya acumulan ciertos trienios como para dejarse engañar por las acusaciones populares. Mira, quiero recordar que los tribunales están admitiendo legitimación activa a una fundación para cuestionar el nombramiento, por ejemplo, de la presidenta del Consejo de Estado. Por tanto, no se dejan engañar, están encantados con ensanchar la legitimación activa ante cualquier tipo que les permita llegar a conclusiones donde haya enmiendas a las decisiones del poder político. Pero acepto el guante de las acusaciones populares y de que en este país tenemos que reflexionar sobre esto, siendo una figura constitucional válida, se está prostituyendo. Y por lo tanto, oponemos el foco de atención ahí, y el Gobierno ya lo ha hecho porque hay una propuesta de reforma legislativa en esta clave, que por cierto, Junts, si no vota a favor, y obviamente no podemos contar en absoluto en este término con el Partido Popular, pues decaerá esa propuesta. Por cierto, una propuesta que va unida también a modificar la fase de instrucción en los procesos penal para atribuírsela a la Fiscalía en lugar de, como está ahora, de una manera absolutamente anómala en relación con lo que ocurre en derecho comparado, que es a los jueces. Por cierto, igual cierta molestia del Poder Judicial se explica en torno a reformas legislativas que hace que a ellos se les mueva un poquito el ámbito de poder que tienen hasta ahora. Y creo que todo esto no puede dejar pasar, claro. No podemos dejarlo pasar desapercibido. Y decía, y estoy de acuerdo contigo, porque decía una cosa, Carlos, que decía, hombre, los jueces son suficientemente listos como para no dejarse engañar por las acusaciones populares. Perdona, es que hemos visto instrucciones que se han iniciado por una denuncia de una acusación popular basada en recortes de periódico que eran falsos. Que eran falsos. Es decir, tengo poca confianza en determinados elementos del Poder Judicial, no en la justicia. Yo no tengo mucha más confianza que tú. Lo que diferencia es que el sistema penal español es muy garantista y los jueces están obligados a admitir muchas cosas con muy pocos argumentos. Precisamente porque si el problema está que los han metido a los jueces, a la UCO, a los fiscales, en una especie de vorágine de polarización de la vida política española. Pero Carlos, los jueces, la UCO y todo este tipo de cuerpos del Estado tienen herramientas de sobras para defenderse si consideran que alguien les está metiendo en un atolladero y les está intentando manipular. Y justamente porque son fantásticos profesionales, saben que esas herramientas existen. Si no han parado según qué despropósitos hasta la fecha, es porque no han querido pararlos o porque han considerado que no eran tales despropósitos. Entonces, cuando llega un caso mediante una acusación popular basado exclusivamente en recortes de prensa, que además luego alguno de ellos se descubre al medio minuto que es una auténtica falsedad, ¿por qué no se paran los procedimientos?
Es decir, herramientas existen y ellos los conocen perfectamente porque son estupendos profesionales. Entonces, si no los paran, igual es que no consideran que sean tales despropósitos. Volviendo al caso particular, yo creo que este caso nunca debía haber llegado a la fase de juicio oral, porque la fase de instrucción no incorporó en la labor de investigación pruebas suficientes para sostener una acusación. Tan es así que el auto con el que se cierra la fase de instrucción habla de indicios, no de pruebas. Que no hay prueba. Esto, en un caso ordinario, hubiera sido sobreseído y no hubiera llegado al juicio oral. La pregunta es, ¿por qué llega el asunto tan lejos? Y aquí es donde insisto en que tenemos que analizar hechos, no tenemos que recurrir a frases hechas del estilo de confiamos en la justicia, hablamos de profesionales magníficos. Seguro que todo eso es así, pero vamos a juzgar los hechos. Y los hechos invitan a pensar que aquí hay elementos que van más allá del derecho para explicar a dónde hemos llegado. Por eso creo que el debate ha mutado. Y aquí la cuestión ya no es va del fiscal general del Estado, va cómo el Tribunal Supremo va a preservar su propia reputación en términos de juez imparcial, de tribunal imparcial. Y esto, el resultado, contestando a tus 3 preguntas, Cristina, es demoledor, porque creo que el Tribunal de la Opinión Pública ya se ha configurado una realidad y creo que ningún pronunciamiento va a satisfacer ni a unos ni a otros. Por tanto, erosión de la reputación del Tribunal Supremo. Y por eso decía yo precisamente, como dicen en el mundo del petróleo, hay que ir aguas arriba, upstream. Y aguas arriba está la acusación popular que está metiendo mucha bazofia en el sistema judicial. Y son los propios jueces los que tienen que tener sus propios instrumentos. Desgraciadamente no lo han hecho, que los tienen, por supuesto, pero todos sabemos que no los utilizan, esos poderes. Y de ahí la importancia de ir al asunto central. Probablemente esa polarización política y judicial que se está produciendo en España entre, bueno, incluso mediática. Unos periódicos apoyan claramente al fiscal y otros claramente para él es condenado ya sin juicio oral. Es decir, por eso yo creo que hay que ir aguas arriba. El problema está en que hemos introducido en el debate político, en la agenda política, individuos que se dedican a hacer lo que yo llamo siempre una industria alrededor de la corrupción. Cada vez hay más acusaciones populares en cualquier procedimiento. Activismo judicial. Pero activismo en el peor sentido de la palabra. Sí, Ojalá fuera activismo. Claro, pero desde el momento en que el Partido Popular hace de este tema bandera del debate político, desde ese momento, y efectivamente estamos viendo creadores de opinión y medios de comunicación de carácter conservador haciendo también bandera de este caso, y por cierto, haciendo caso omiso de cualquier presunción de inocencia, porque para ese sector de la opinión publicada, de los analistas, etcétera, ya está condenado el fiscal general. Y por lo tanto yo creo también que para una parte de la opinión pública la percepción ya es de que efectivamente era culpable directamente. Cuando eso pasa así, es que ya los juicios se convierten a ojos de la opinión pública en mera escenografía, en una especie de coreografía que hay que pasar. Porque si no, ¿por qué el debate estos días no se ha sustanciado acerca de sigue sin haber una prueba firme que poner encima de la mesa de que efectivamente el fiscal general filtró el dichoso correo? Que ese es el debate. Que ese es el debate. Y sin embargo no se está hablando de esto porque efectivamente es que esa prueba no ha emergido, ni en fase de instrucción ni en fase de juicio oral. Pero fíjate, Cristina, que si no emerge las pruebas suficientes en fase de instrucción, no debíamos haber llegado al juicio oral. Y este es un elemento clave en este caso, porque además hay un principio que es el principio un poco de prudencia, de proporcionalidad que tanto se utiliza en los tribunales, que aquí no ha operado en ningún momento. Abrir un juicio oral contra un fiscal general del Estado hubiera requerido ponderar con mucha más mesura las consecuencias que implica esto. Las consecuencias no para el fiscal general del Estado, porque en el fondo, más allá de la institución, hablamos de una persona que bueno, asumirá las consecuencias en los términos que sea. Pero que estamos hablando también del deterioro y la erosión de la confianza de la ciudadanía en el alto tribunal, que para mí este es el punto de debate ya hoy. Hombre, un poquito más de mesura y de proporcionalidad. Pero ¿sabes qué pasa, Mariola? Que yo creo, y volviendo a las 3 preguntas que formulaba ella, que yo creo que dicte lo que dicte,
El Tribunal Supremo da igual si es inocente, si es culpable. El deterioro está ya. El deterioro está y el debate en torno a la polarización y de lo que estamos hablando no va a cesar, porque a unos les va a parecer bien la sentencia, a otros les va a parecer que no, a unos les va a parecer que la justicia está de un lado, a otros les va a parecer que la justicia está de otro. Es decir, no tiene solución. Claro, porque la justicia es víctima, porque la justicia ha sido víctima de esa estrategia política de polarización. Pero ha sido víctima, No, cuando víctima lo digo de manera neutral, no digo que pero yo más que víctima creo que ha sido parte, o sea, ha sido jugador. Y pongo otro ejemplo para subrayar esta idea de que ha sido parte activa de la partida. Es que el Tribunal Supremo también, volviendo a otro caso distinto, pero que conectado, es que se ha negado a aplicar la ley de amnistía, cuestionando la decisión del Congreso de los Diputados en relación con la aplicabilidad de la misma a Carles Puigdemont. Es que ahí también ha tomado partido en una decisión. Entonces, el Tribunal Supremo lleva una serie de decisiones que, lejos de contribuir a la confianza en las instituciones, lo que hace es contribuir a la pérdida de su credibilidad como un actor jurídico relevante. No, es que está en la cúpula del Poder Judicial en España. Pero cuando el Supremo hace eso, al final en la opinión pública la desconfianza se proyecta sobre el conjunto de la justicia. No solamente sobre el Tribunal Supremo, sino sobre el conjunto de la justicia. Que, por cierto, ninguna sorpresa. Es algo que las cifras nos vienen contando de un tiempo a esta parte, como la ciudadanía europea en general y española en particular, cada vez estamos confiando menos en nuestro sistema de justicia. Algún día le tendremos que poner nombres a esas personas que, actuando en el marco del Poder Judicial con una influencia muy importante sobre sí, sobre los colegas, han llevado la situación hasta este punto. Déjame, porque me enlaza con algo que decías tú y que hablabas de la ley de amnistía. La otra gran noticia de las últimas horas tiene también de fondo lo judicial, porque el abogado general de la Unión Europea ha avalado lo fundamental de la ley de amnistía. No es la sentencia, pero es verdad que después el Tribunal de Juez sí que sigue bastante, y esto tú lo sabes bien, sigue bastante la pauta que marca este abogado general. Todo esto impactaba además ayer en el Congreso, porque ha sido la semana en la que Junts ha escenificado la ruptura definitiva con el Partido Socialista, con la portavoz de Junts, con Míriam Nogueras, llamando cínico, hipócrita al mismo presidente del gobierno. Eso fue 24 horas antes de que ayer tuviera la posibilidad de golpearle con otra derrota parlamentaria. Ayer estábamos todos muy expectantes para ver qué iba a hacer Junts en esa votación. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Porque se votaba, entre otras cosas, una enmienda que introdujo el PP para prorrogar la vida de las centrales nucleares. Si Junts la apoyaba, salía adelante, era otro palo importante para el gobierno, pero decidió abstenerse y con ella tumbó esta enmienda. A partir de aquí, las interpretaciones políticas, la del gobierno, es que eso demuestra que la relación rota del todo con Junts, rota no está, y Junts ya advierte, tampoco el gobierno que se confíe, que no vean lo que ha pasado hoy un espejismo. Sí, el gobierno mira con esperanza, Ángels, el movimiento de ayer de Junts, este movimiento que comentabas de no apoyar esa enmienda del PP sobre la vida de las nucleares, porque creen que demuestra que, a pesar de las amenazas, que como decías se mantienen, al final acaban votando en conciencia, no están en el no por el no, dicen, y creen que de alguna manera esto diluye su anuncio de bloqueo total. También se agarran en Moncloa esa decisión, ¿no?, que comentabais del abogado de la Unión Europea de allanar que creen que allana la amnistía para Puigdemont. Piensan que a medio largo plazo puede servir para reconstruir los puentes. Así que en Moncloa hoy respiran con cierto alivio, pero tampoco se llaman a engaño. El gobierno sabe que no van a poder contar con Junts para leyes de calado, empezando por los presupuestos. De hecho, ayer Junts volvió a confirmar que rechazarán la senda de déficit, que es el primer examen de los presupuestos. Y en los pasillos del Congreso, Míriam Nogueras, la portavoz, ayer reafirmava sus amenazas. Si algú es pensa que perquè una esmena del PP no ha prosperat és una victòria, doncs més gran serà la derrota.
Si piensan que lo de ayer será una victoria, más grande será la derrota, decía Nogueras. Y en privado eran incluso más explícitos. Lo cierto es que las últimas tensiones con Junts ya han llevado al gobierno a dilatar la aprobación del techo de gasto, que antes del anuncio de ruptura iba a ser inminente, eso nos decían todo el rato, que llegaba en breve. Bueno, finalmente esto va a llegar ya el martes al Consejo de Ministros, pero los tiempos y el ajustado calendario ya no le garantizan ni siquiera al gobierno que vaya a poder presentar las cuentas públicas antes de que acabe el año, unas cuentas que, como decimos, Junts ya ha dicho que no va a apoyar en ningún caso. Ana, gracias. A vosotros. Ayer decía Ramoneda desde Barcelona, en el abierto, decía, bueno, ruptura, pues ya veremos lo que hará Junts. Yo decía, hombre, Josep, pero ¿cómo da marcha atrás después de haber llamado cínico, hipócrita al presidente del gobierno? ¿Cómo das marcha atrás? Bueno, hay una primera votación que teóricamente no era de las que estaban pactadas previamente, y a pesar de que ahora hemos escuchado a Míriam Nogueras seguir amenazando, bueno, que no se piensen, pero hay una votación y tampoco le sale tan mal al gobierno, Carlos. Hay una vieja canción que se llama La Yenca, y que es de izquierda, derecha, delante y detrás. Quiere decir, yo creo que eso es Junts. Junts no tiene un programa a medio y largo plazo, ni siquiera a corto plazo. Vive al día en función de en función de Carles Puigdemont. En función de Carles Puigdemont. Le ha dado la posición del abogado general ayer en Luxemburgo, le da oxígeno a Puigdemont, y hasta que no se ventile el asunto Puigdemont vamos a estar acostumbrados a que Junts sea eso, la Yenca. Cristina. Sí, eso ya lo sabemos, efectivamente, y de hecho el día que Junts solemnemente declaró que rompía, todos dijimos, bueno, rompe pero poco, ¿no? Ya iremos viendo, y efectivamente hemos tenido ya más dijimos, varios pero no había casos. roto ya. Exacto, sí, es verdad. Me acuerdo que dijimos, pero esto no estaba ya, ¿dónde está la noticia? ¿Qué hay de nuevo en todo esto? ¿No? Bueno, pues efectivamente. Dicho lo cual, la enmienda de ayer, que planteaba facilitar el procedimiento para la prórroga de la vida útil de las centrales nucleares, siendo importante, no era probablemente de la relevancia que le estamos dando. Es decir, si alguien quisiera prorrogar la vida útil de las centrales nucleares, existen otros procedimientos. Por lo tanto, tenía un carácter, sin quitarle importancia, muy simbólico, efectivamente. Y en ese carácter simbólico, claro, ahí Junts se encuentra con un problema, ¿no? Y es que Junts puede querer separarse del actual gobierno, pero siempre y cuando eso no le meta en el mismo escenario que PP y Vox. Entonces, votar una enmienda en un tema como ese, insisto, de un carácter más simbólico que otra cosa, probablemente le ponía también en algún aprieto a Junts, en el sentido de que se visualizaba su alianza o su connivencia en ese sentido con el Partido Popular y Vox, en un momento, por cierto, en el que Esquerra también votaba en contra. No nos olvidemos de eso, porque la disputa que tienen siempre Junts y Esquerra en el campo catalán es muy relevante para entender ese tipo de movimientos. Por lo tanto, bueno, pues yo creo que ayer vimos una jugada muy interesante de las limitaciones de todo el mundo, de las limitaciones de PP y Vox para efectivamente seguir articulando mayorías, de las limitaciones del gobierno para sacar adelante cosas, porque los votos están muy contados. De hecho, esta enmienda fue por un voto, o sea que fue una cosa justita, ¿no? Y de las limitaciones de Junts a la hora de distanciarse. A Junts solo lo vamos a tomar en serio en términos de ruptura con el gobierno el día que anuncie que va a querer hacer a Alberto Núñez Feijóo presidente. Que apoye la moción de censura. Mientras eso no ocurra, ladran, luego cabalgamos. Pues dejadme, ya que estábamos con PP y Vox, no nos despistemos de esa negociación que están llevando a cabo la derecha y la ultraderecha para renovar la presidencia de la Comunitat Valenciana, la negociación para nombrar a un nuevo presidente de la Comunitat Valenciana después de la dimisión de Carlos Mazón. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Porque los populares siguen intentando cerrar con Vox el apoyo para poner a Juanfran Pérez Llorca en la Generalitat Valenciana, pero intentan que esos contactos sean en la mayor discreción posible, como si no lo supiéramos. Como si no lo supiéramos y para que no nos enteremos, pero hace ya casi 2 semanas que Mazón dijo que no podía más y dio un paso a un lado, y en todo este tiempo Génova se lo ha tomado con calma. No ha sido hasta hace 3 días que Feijóo señaló a su sucesor, un Juanfran Pérez Llorca, sobre el que desde entonces ha recaído la responsabilidad de embridar las negociaciones con Vox. De ese yo pido, tú me das, poco se sabe. Tanto PP Valenciano como PP Nacional y Vox guardan silencio. Lo único que hemos escuchado es a Abascal reclamar presas y a los populares diciendo que si quieren presas, pues presas habrá. Estamos de acuerdo. En enero del año 2025, en enero de este año, Feijóo presentó el Plan Valencia, un plan para actuar en las infraestructuras hidráulicas de la Comunidad Valenciana, especialmente de la provincia de Valencia. Un plan que supone 12.000 millones de euros de inversión para ejecutar en los próximos 10 años y, por lo tanto, estamos de acuerdo en que esa inversión es necesaria.
Hay muchas otras cosas necesarias que Feijóo tiene que afrontar. Ahora mismo, si abrís la web del PP de la Comunidad Valenciana, os recibe un banner gigante con la foto de un sonriente Mazón junto a un eslogan que reza: el cambio se cumple. Bueno, pues el cambio en la cúpula del PP valenciano está por hacer. Mazón sigue presidiendo en lo alto del organigrama, a pesar del nerviosismo en las marcas territoriales. Dicen en la dirección que el orgánico no se va a afrontar hasta que se solucione lo de la Generalitat, que como mínimo tardará un par de semanas más. Génova quiere centrarse en Extremadura y que lo valenciano no empañe la precampaña. De ahí que no actúe aún contra los restos que quedan del fantasma de Carlos Mazón, un fantasma no superado del que quieren tomar distancia, pero que volverá a aparecerse este lunes en la comisión de la Dana en el Congreso de los Diputados. Junquera, gracias. Gracias. Yo lo que no sé, Mariola, es porque el PP no le dice ya sí a todo a Vox, que es lo que acabará haciendo. No, lo digo porque en todo nos ahorra el tiempo, ¿no? Primero nos ahorra el tiempo y luego deja de dar esta imagen de dependencia absoluta, de debilidad, de dependencia absoluta de la ultraderecha. O sea, yo no sé cómo no se dan cuenta si van a acabar cediendo a todo, porque van a ceder a todo, evidentemente. ¿Por qué no ya lo cierran? Alberto Núñez Feijóo hace poco estuvo en un podcast y él explicaba el método de toma de decisiones y él recomendaba siempre agotar todo el tiempo del que dispongas para acabar de tomar la decisión que igual ya la tienes previamente tomada, ¿no? Y yo creo que responde un poco a este manual de Sí, pero mientras tanto el espacio lo ocupa otro, porque lo ocupa Vox pidiendo el oro y el moro. Y también yo creo que confían en que bueno, todo el impacto emocional que supuso el funeral de la Dana, el aniversario de la Dana, vaya bajando un poquito, nos centremos quizá en otros asuntos y luego el día que se materialice ese acuerdo con los pactos y los acuerdos y el coste de los acuerdos, bueno, pues haya sido absorbido por otra agenda política, ¿no? Entiendo que va de eso. El resultado es catastrófico, porque creo que es un modelo donde la ultraderecha gana y la derecha no entiendo dónde está el beneficio, más allá, eso sí, de conservar la Generalitat, pero el coste va a ser alto. Ahora bien, yo, Àngels, no quiero dejar de subrayar y de poner el acento también en otra mirada, que es, ¿y el Partido de los Socialistas Valencianos qué? Sí, sí. ¿Qué? Sí, sí. Porque es que creo que no solo hay que hablar del gobierno, hay que hablar de la oposición y de la viabilidad de la oposición como alternativa al gobierno. Y es que la candidata no está sobre el territorio. Y yo creo que esto no es una buena decisión. Y esto se refleja en todas las encuestas que vamos conociendo de la Comunitat Valenciana, en la que no saca ninguna ventaja al Partido Socialista al margen de este espectáculo, o sea, o aprovechando este espectáculo que está dando la derecha, el Partido Socialista no se mueve de los números, Carlos. Sí, la verdad que yo nunca he entendido eso. Le gusta mucho a los presidentes del gobierno de España eso de tener una ministra o un ministro en el gobierno de la nación dando la sensación de que tiene proyección nacional. Yo creo que la ministra Morán pues tiene poca proyección, porque además tiene una cartera relativamente poco influyente en la agenda pública. Es decir, por lo tanto, yo creo que no aporta nada el que ella esté en Madrid y no esté en Valencia, cuando tiene que estar jugándose los cuartos. Pero yo creo que en el caso del Partido Popular, el problema es que no entiende el tiempo que le ha tocado vivir. Cuando hay estabilidad política en los gobiernos de coalición, en gobiernos que te apoyen desde fuera, normalmente el partido mayoritario es el que capitaliza, digamos, la situación económica o la situación política. Pero cuando hay situación de enorme inestabilidad, ¿quién lo capitaliza? Es el partido pequeño, que además está en auge. Por lo tanto, cualquier tipo de pacto a quien va a beneficiar siempre es a Vox. Ahora puede tener una victoria relativamente corta, que no son más de 2 años, son menos de 2 años para ser presidente de la Generalitat, pero eso va a condicionar absolutamente toda la política nacional. Por eso yo creo que el PP no es capaz de entender el tiempo que le ha tocado vivir con un Vox que está creciendo en las encuestas. Pero Carlos lleva 1 año sin entenderlo. Porque esto que decía Mariola Urrea antes, están esperando a ver si baja el shock emocional del momento del funeral, es que yo creo que llevan 1 año esperando que baje el shock emocional de 229 muertos en la Dana. Y efectivamente no ha bajado ni va a bajar, porque es un drama de primera magnitud. Efectivamente. Por lo tanto, no va a bajar y llevan 1 año esperando eso. ¿Por qué se ponen fuertes con Mazón y por qué finalmente Mazón da ese medio paso atrás? Ya veremos a ver cómo acaba todo después de 1 año. Que Feijóo no quería que lo diera.
Eso, efectivamente, que además después encima nos cuentan que es que Feijóo no le había pedido la dimisión. No le había pedido tanto, que ha ido muy lejos. Que ha ido muy lejos, efectivamente. Ni siquiera ha cambiado la web, como decía. Sí, lo estaba explicando Junquera ahora. No, y no es por nada, pero el próximo, creo que es martes, y si no lunes, Mazón volverá a presidir el Consejo de Gobierno de la Generalitat Valenciana como presidente en funciones. El martes, me parece que es. Martes, es decir, o sea que... No entender nada. Que es no entender nada, efectivamente, y siguen sin entender nada. Pero yo hay una cosa que sí que creo que tenemos que entender, y es la gran paradoja que supone que ante una dana, que es un fenómeno que tiene en su base, ¿no? O que está empujado, o que está más exacerbado, por el cambio climático, el que acaba siendo beneficiario es un partido negacionista. Sí. Y acaba siendo beneficiario por múltiples causas, entre otras también por incomparecencia del resto. Que el Partido Popular no sea capaz de poner pie en pared en algunos asuntos y en el marco de esta negociación en Bruselas vote en contra de los objetivos de reducción de emisiones a 2040, desmarcándose del Partido Popular Europeo de otros países de la Unión Europea, nos da, yo creo que sentido de la medida de hasta dónde. Y que el Partido Socialista, en efecto, no sea capaz de proponer una alternativa viable y una alternativa consistente a la realidad valenciana, realmente ya nos deja atónitos. Porque decía Carlos, tener una ministra de jefa, ¿no? del partido a nivel de la Comunidad Valenciana, se supone que da imagen, pero no tanto. Eso es con carácter general. Pero es que encima en la Comunidad Valenciana hay una situación de urgencia en estos momentos. Y la izquierda tendría una oportunidad tremenda de plantear una alternativa. Y tú y yo lo hemos vivido juntas, y una persona que concita unanimidad en esa izquierda, que es la delegada del Gobierno. Pilar Bernabé. La ministra de Ciencia dijo en esta antena que su prioridad era Valencia. Y yo digo, los valencianos merecen que la candidata del Partido Socialista esté sobre el terreno. Y a los que nos interesa la ciencia, necesitamos también una ministra o ministro de Ciencia a tiempo completo. Pues hacemos una pausa y vamos cerrando ya el abierto. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Pues ahora sí, terminamos este primer tramo de radio, terminamos el abierto, dando las gracias a Mariola Urrea, a Cristina Monge y a Carlos Sánchez por haber estado con nosotros, y que se lleven este aplauso de Pamplona, que digo yo que se lleven algo. Pero nos queda todavía rato de radio, porque en un ratito vamos a recorrer Navarra, que seguro que ustedes se lo conocen muy bien, pero vamos a recorrer Navarra por sus castillos y por sus paisajes. Vamos a oler la chistorra frita, la vamos a hacer, sí, fritita, porque está aquí Ainhoa Aguirregoitia y hoy vamos a cocinar algo de chistorra aquí, es decir, no, yo creo que no hay para todos, les van a rugir un poco las tripas, pero ya están más acostumbrados ustedes a comer chistorra que nosotros. Y después viene también Antonio Martínez Asensio con libros y Fernando Neira con la música, y con Zeta, que está aquí, que es quien va a actuar, ahora estaba aquí, que estaba ya poniendo el teclado, es decir, que nos queda mucho. Y muy bueno, chicos, gracias a vosotros y hasta la semana que viene. Gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.